La tarde caía sobre Lisboa con una luz cansina, dorada y oblicua, reflejándose en las antiguas fachadas cerca de Chiado, donde el tiempo parecía transcurrir más despacio que en el resto de la ciudad. Dentro de la residencia oficial de Tomás de Acevedo Correia, el aire estaba cargado de formalidad y silencio forzado. Las sobrias habitaciones exhibían muebles heredados de generaciones anteriores, madera oscura pulida por décadas de uso moderado, tapices discretos y retratos de antepasados que observaban todo con la misma severidad muda. Los sirvientes circulaban con paso calculado, evitando cualquier ruido innecesario, absolutamente conscientes del valor del silencio en ese espacio. Tomás permanecía de pie junto a la alta ventana, con las manos cruzadas a la espalda, vestido con un impecable traje oscuro, el cuello almidonado, apretándole el cuello como un recordatorio constante de disciplina. En el patio interior, el lejano sonido de carruajes y voces se mezclaba con el murmullo de la ciudad real, la que no entraba en los salones oficiales. Vendedores ambulantes, trabajadores exhaustos, mujeres con cestas, niños descalzos. Dentro, sin embargo, todo funcionaba para preservar una imagen. El gesto que rompió el orden fue simple y devastador. Un sirviente anunció, en tono neutral, que Beatriz Lemos esperaba en el pasillo lateral, pidiendo unos minutos. Tomás no se giró de inmediato. La petición, tan contenida como definitiva, marcó el comienzo de algo que jamás podría corregirse. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Beatriz permanecía de pie bajo la tenue luz del pasillo, con las manos entrelazadas, su sencillo vestido impecablemente planchado y el rostro sereno a pesar de la tensión en la mirada. A sus 41 años, llevaba en sus rasgos una silenciosa dignidad forjada durante más de 2 décadas en aquella casa. Sus manos, marcadas por el trabajo continuo, delataban una vida de cuidado y organización invisibles. Conocía cada objeto de aquella residencia, cada hábito del hombre que ahora la retrasaba. Cuando finalmente la llamaron a la oficina más pequeña, la habitación pareció encogerse. Tomás estaba sentado tras el pesado escritorio, con los documentos alineados con precisión casi militar, símbolo del orden que siempre había guiado su vida pública. No le ofreció asiento de inmediato. La frase que dio inicio a la escena fue pronunciada con frialdad técnica, ensayada, mentalmente durante días. Las circunstancias exigen un cambio. No había explicación emocional, solo la comunicación de un fin decidido por otros y aceptado por él. Beatriz escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran piedras sobre su pecho. La humillación no provenía de gritos ni acusaciones, sino de la absoluta moderación, de cómo décadas de presencia se reducían a una simple molestia administrativa. Cuando mencionó la recomendación discreta y la suma de dinero reservada para su partida, algo se quebró en su interior, no en lágrimas, sino en claridad. La casa seguía funcionando a su alrededor, como si nada ocurriera. Un viejo reloj marcaba con insistencia, recordándole que el tiempo no se detenía para dramas silenciosos. Beatriz entonces pidió una última conversación. No hubo súplicas ni revuelta explícita, solo la necesidad humana de ser reconocida antes de desaparecer. Se incorporó, con la mirada fija en Tomás, y preguntó, en voz baja, casi clínica, si en algún momento la habían visto como una persona y no como un riesgo. La pregunta resonó en la oficina con más fuerza que cualquier acusación. Tomás respondió como siempre había respondido a la vida, con palabras técnicas, hablando del deber, de la necesidad institucional, de circunstancias superiores a los deseos individuales. Mientras hablaba, evitó mirarla demasiado tiempo,
como si el contacto directo pudiera romper la rígida estructura que había sostenido su reputación durante más de 30 años. Beatriz lo escuchó todo, asintió solo una vez y comprendió entonces que el tiempo nunca le daría valor a ese hombre. El punto de inflexión emocional se produjo en ella en ese momento. Decidió irse sin comprometer su propia dignidad, sin convertir su dolor en un escándalo, sin mendigar un reconocimiento que nunca llegaría. Al levantarse para marcharse, Beatriz hizo un gesto sencillo, casi imperceptible. Depositó sobre la mesa una pequeña llave vieja, la del armario donde guardaba los archivos de la casa. Era un símbolo de todo lo que había sustentado aquella vida entre bastidores. Tomás observó la llave reposar entre los documentos oficiales, sintiendo un peso inesperado en el pecho, algo intransferible a términos legales. Beatriz le dio las gracias cortésmente, como siempre, y salió del despacho con paso firme, cruzando el pasillo por última vez sin mirar atrás. Afuera, la luz del crepúsculo ya se estaba convirtiendo en sombra. Tomás permaneció inmóvil, rodeado de símbolos, de prestigio y honor, dándose cuenta quizá por primera vez de que la sombra que siempre lo había protegido tenía un nombre, un rostro y toda una vida consumida en silencio. El gesto que había iniciado la trama no fue el anuncio del despido, sino la ausencia definitiva que empezaba a ocupar cada rincón de la casa. En los días posteriores a la partida de Beatriz, la residencia oficial mantuvo su impecable aspecto, pero algo esencial había cambiado irreversiblemente. Tomás comenzó a notar pequeños fallos que nunca antes habían existido. Un documento fuera de lugar, un sirviente inseguro de sus horarios, un retraso en el té de la tarde. Pequeños detalles que, aislados, no significaban nada, pero que juntos revelaban la ausencia de una inteligencia silenciosa que había organizado su vida durante más de 20 años. Por la noche, cuando el silencio se hacía más denso, Tomás se sentaba solo en su estudio y se veía obligado a vivir con una inquietud que no podía nombrar. Recordaba su juventud, el episodio que había moldeado su disciplina emocional. Un brillante colega en la judicatura, socialmente destruido tras un escándalo íntimo que nunca se demostró. La lección había sido clara y cruel. La supervivencia requería borrar a las personas, no los problemas. A lo largo de las décadas, Tomás había aplicado rigurosamente esta lógica, convenciéndose de que proteger el nombre era proteger el orden. Ahora, sin embargo, la ausencia de Beatriz transformaba esa convicción en una carga silenciosa, difícil de justificar incluso ante ella misma. Beatriz, por su parte, salió de Lisboa en un modesto tren rumbo al interior, cargando solo 2 maletas y el dinero que había aceptado no como compensación, sino como una herramienta para un nuevo comienzo. El viaje fue largo y silencioso. Observó por la ventanilla los campos irregulares, las pequeñas estaciones y los rostros anónimos, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Por primera vez desde su juventud, no pertenecía a una casa ajena, ni orbitaba alrededor de un nombre poderoso. Llegó a un pueblo más pequeño, donde encontró trabajo en una modesta pensión, ayudando con la administración y poco a poco dando clases básicas de lectura y escritura a niños de familias humildes. Cada gesto diario iba acompañado de un esfuerzo interior, reconstruirse sin permitir que el silencio vivido durante décadas se transformara en autoborramiento. Por la noche, escribía en un sencillo cuaderno, anotando fechas, gastos, eventos. No como un recuerdo del dolor, sino como una prueba concreta de que su vida ahora le pertenecía. La dignidad que siempre había llevado contenida comenzaba a ganar su propio espacio. Mientras tanto, en Lisboa, la nominación de Tomás para el honor nacional avanzaba rápidamente. Sus asesores lo visitaban con frecuencia, reforzando la importancia de mantener una imagen irreprochable.
Cada visita iba acompañada de elogios calculados y sutiles advertencias. El país necesita ejemplos, decían. Tomás asintió, adoptando su postura rígida como una armadura. En público parecía más sólido que nunca. En privado, la culpa cobraba formas inesperadas. Un olor específico en el pasillo, un cajón vacío, la costumbre de buscar a Beatriz para resolver algo trivial. Intentó convencerse de que la había protegido, de que su discreta partida había sido un acto de responsabilidad. Sin embargo, la lógica empezó a fallar ante la persistente sensación de que se había sacrificado algo esencial. La casa, antaño, un mecanismo perfectamente ajustado, se había convertido en un espacio demasiado grande para un solo hombre. Los obstáculos externos se intensificaron para ambos de distintas maneras. Beatriz enfrentó dificultades económicas y el aislamiento social de alguien sin un apellido influyente ni red de seguridad. Tuvo que aprender a negociar el alquiler, el precio de la comida y el respeto en entornos donde las mujeres solteras eran vistas con recelo. Aún así, había una nueva libertad en cada dificultad que enfrentaba sola. Tomás, por otro lado, enfrentó la presión constante de mantener una imagen que ahora parecía construida sobre terreno inestable. Familiares lejanos le escribieron cartas elogiosas, colegas reforzaron la importancia de su trayectoria ejemplar. Nadie mencionó a Beatriz. El silencio colectivo funcionó como un pacto tácito, recordándole que cualquier fisura pública tendría consecuencias devastadoras no solo para él, sino para toda la institución que representaba. Con el paso de los meses, la conexión emocional que nunca se había reconocido comenzó a manifestarse en forma de una ausencia concreta. Tomás recordó breves conversaciones, consejos prácticos, miradas silenciosas que habían apoyado decisiones difíciles a lo largo de los años. Comprendió con dolorosa demora que Beatriz había sido la única testigo de su vida real, la que existía fuera de los salones y las ceremonias. Beatriz, a su vez, aprendió a transformar la memoria en algo menos corrosivo. Al guiar a las jóvenes en la pensión, repetía con cuidado que ningún honor justificaba vivir a la sombra de alguien. No hablaba de Tomás, hablaba de decisiones. El tiempo, implacable, transformó el amor negado en una ausencia irreversible, preparándolos a ambos para un clímax que ninguno de los dos podía prever aún. El día de la ceremonia amaneció frío y despejado, con Lisboa vestida de solemnidad. Discretas banderas adornaban el edificio oficial, donde Tomás de Acevedo Correia sería homenajeado por su vida ejemplar al servicio del Estado. El salón estaba lleno de magistrados, políticos y representantes de la élite, todos vestidos formalmente, sonriendo con el decoro preceptivo. Tomás avanzó por el pasillo central con su postura habitual, pasos mesurados, el rostro controlado como una máscara entrenada durante décadas. Mientras escuchaba el discurso que enumeraba sus méritos, 32 años de servicio, decisiones firmes en momentos críticos, reputación incuestionable, sintió una creciente incomodidad, una especie de eco interno que no concordaba con las palabras pronunciadas. Cada aplauso sonaba hueco, distante, como si estuviera destinado a otra persona. En el instante en que el ministro pronunció su nombre completo, enfatizando el honor y la intachabilidad moral, Tomás comprendió de repente que ese momento no le pertenecía del todo. Había una ausencia ocupando el espacio entre los aplausos, algo que ningún premio podría llenar. El impacto fue silencioso y devastador. Unos minutos antes de subir al podio para dar las gracias, un empleado se acercó discretamente y murmuró información no incluida en ningún protocolo. Beatriz Lemos había enfermado gravemente y había abandonado la ciudad semanas antes.
Algunos decían que se había ido definitivamente, otros que estaba hospitalizada bajo cuidados precarios. Entre las pocas pertenencias que quedaban en la pensión donde había trabajado, había una libreta con registros domésticos, fechas, gastos, observaciones, meticulosas, el mismo método silencioso que había mantenido la casa de Tomás durante décadas. La noticia lo atravesó como una cuchilla contenida. No hubo escándalo público, ninguna interrupción de la ceremonia. Solo hubo el colapso interno de toda una lógica. Tomás comprendió en ese momento que el nombre que había protegido con tanto celo le había costado una vida vivida en las sombras, reducida a registros que nadie le había pedido leer. Subió al podio con el peso de esta revelación presionando su pecho. El discurso de aceptación fue breve, técnico y correcto, justo lo que esperaban de él. Pero tras las palabras mesuradas, algo había cambiado irreversiblemente. Tomás no pudo evitar que se le quebrara la voz al mencionar a quienes silenciosamente sostienen las estructuras visibles del poder. Nadie percibió la profundidad de la frase. Fue recibida como retórica elegante. Sin embargo, en su interior se encontraba enfrascado en un diálogo devastador consigo mismo. Recordó la pregunta de Beatriz, si alguna vez la habían visto como persona, y comprendió con brutal demora que nunca se había atrevido a responder de forma humana. El cambio del protagonista no se expresó en grandes gestos, sino en la ruptura definitiva de una vieja autojustificación. Por primera vez, Tomás no pudo convencerse de haber actuado por deber. Reconoció, aunque solo fuera para sí mismo, que había priorizado el prestigio sobre la humanidad. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Tras la ceremonia, a solas en su despacho, Tomás pidió la libreta que se encontraba entre las pertenencias de Beatriz. Hojeó las páginas con un cuidado casi reverencial. Allí se anotaban décadas de dedicación, fechas de citas, observaciones sobre su salud, gastos domésticos detallados, pequeñas notas sobre días difíciles. No había acusaciones, ni declaraciones explícitas de amor. Solo la prueba silenciosa de una presencia humana constante y confiable. Cada página era un reflejo de lo que nunca había reconocido públicamente. Tomás se sentó, dejando finalmente que el cansancio lo venciera. El clímax no fue un gesto exterior de redención, sino la dolorosa aceptación de una simple verdad. El honor que había exigido sombras no era honor, sino dependencia del silencio ajeno. La transformación se produjo allí, en el estrecho espacio entre un hombre y lo que había perdido para siempre. En los meses posteriores a la ceremonia, la vida de Minuncin, Tomás de Acevedo Correia, permaneció aparentemente intacta. Continuó ocupando su despacho, firmando opiniones cruciales y siendo citado en los periódicos como ejemplo de sobriedad y rectitud. Sin embargo, algo esencial había cambiado irreversiblemente. Por primera vez, rechazó invitaciones sociales que antes consideraba obligatorias. Empezó a caminar solo por las calles menos céntricas de Lisboa, observando rostros anónimos, gestos sencillos, vidas que jamás entrarían en los salones oficiales. En silencio, comenzó a reconocer el verdadero precio de su vida, no en dinero ni prestigio, sino en humanidad negada. La casa, ahora reorganizada por otros, nunca recuperó su antiguo orden. Tomás comprendió que algunas ausencias no son fallos logísticos, sino marcas permanentes. Su cambio concreto no fue público ni espectacular, fue íntimo, doloroso y continuo, la conciencia diaria de haber vivido protegido por una sombra que nunca tuvo derecho a existir plenamente. Beatriz, lejos de Lisboa, rehizo su vida con la misma dignidad de siempre. Trabajando en una pequeña escuela conectada con el internado, comenzó a gestionar rutinas sencillas y a guiar a jóvenes que, como ella un día,
Creían que el silencio era sinónimo de virtud. Sin discursos incendiarios, enseñó con el ejemplo autonomía, registro de la propia existencia, decisiones conscientes. La enfermedad que la aquejó fue grave, pero no definitiva. Se recuperó lentamente, apoyada por personas que la conocían no como una extensión de un nombre importante, sino como una persona completa. Por primera vez, su vida no giraba en torno a la reputación de los demás. Había limitaciones económicas, sí, pero también una libertad tardía que le devolvió el derecho a ser vista. El amor vivido en silencio se había transformado en una lección transmitida con cariño, cerrando un ciclo sin resentimiento, pero con lucidez. El impacto de la historia nunca se convirtió en un escándalo público, pero dejó sutiles huellas en el tejido social que Vídeos Centros rodeaba a Tomás. En decisiones posteriores comenzó a proteger a los empleados invisibles, a reconocer formalmente el trabajo que antes se consideraba meras obligaciones domésticas o administrativas. No se trataba de una redención total, ni de una posible reparación, sino de un gesto concreto de cambio dentro de los límites que él mismo había ayudado a construir. La filosofía que emergió de esta trayectoria no se declaró en discursos, sino que se reflejó en decisiones. El honor que exige ser borrado no es virtud, es dependencia. Tomás comenzó a vivir con esta conciencia, aceptando que algunas pérdidas no se pueden compensar, solo reconocer. Beatriz, a su vez, se había convertido en un referente silencioso para otras mujeres, demostrando que la reputación de ninguna otra mujer vale una vida vivida en la sombra. Al final, lo que quedó no fue la medalla colgada en la pared, sino la simple verdad que atravesó dos vidas de maneras distintas. Ninguna institución, ningún apellido, ningún honor público justifica transformar a una persona en un soporte invisible para el prestigio de otra. Sus futuros siguieron caminos separados, pero igualmente marcados por la transformación. Tomás cargó con el peso de lo aprendido demasiado tarde. Beatriz caminaba con la ligereza de quien finalmente reconoce su propio valor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá, bondad humana,